¿Qué clase de ser podría aparecer frente a una cámara y dejar sin respuestas, incluso a quienes intentan encontrar una explicación racional para todo? Desde extrañas figuras humanoides observadas en bosques remotos, hasta criaturas aladas y misteriosas entidades captadas por cámaras de seguridad. En este recorrido exploraremos algunos de los encuentros más perturbadores registrados en video, historias que desafían la lógica y que han provocado debates durante años. Sin embargo, independientemente de lo que estas personas hayan visto, muchos creen que los mayores misterios no siempre se encuentran en la oscuridad, sino en aquellas cosas que todavía no comprendemos de la creación y del mundo que nos rodea. En un pequeño poblado, junto a un extenso campo de maíz, un hombre que grababa casualmente se encontró con algo que jamás olvidaría. En el borde del sembradío permanecía una figura alta y completamente inmóvil. Su cuerpo parecía humano, pero su cabeza recordaba a la de un enorme felino. Sus ojos amarillos brillaban intensamente mientras observaba la cámara con una serenidad inquietante. La musculatura de su cuerpo y una larga cola aumentaban la sensación de estar frente a algo fuera de lo común. No mostraba señales de agresividad ni temor. Cuando los habitantes del lugar fueron consultados, ninguno pudo explicar qué era aquella presencia ni de dónde había surgido. Y aunque algunos buscaron respuestas en leyendas locales, otros recordaron que aún existen muchas cosas que escapan a nuestro entendimiento, motivo por el cual la fe sigue siendo una fuente de esperanza para millones de personas. En Colombia, un grupo de policías fue grabado mientras intentaba controlar a una extraña criatura en plena luz del día. Varias personas colaboraban para mantenerla inmovilizada, lo que hacía pensar que poseía una fuerza considerable. Lo más impactante eran unas enormes alas grisáceas, parecidas al cuero, plegadas sobre su espalda. Algunos testigos aseguraron que había caído del cielo pocos minutos antes. A pesar de la enorme atención que recibió el caso, nunca se ofreció una explicación oficial. Lo ocurrido aquel día quedó envuelto en el misterio, alimentando toda clase de teorías y especulaciones. Para muchos creyentes, sucesos así recuerdan que no todo lo que existe puede ser explicado de inmediato y que la humildad ante lo desconocido es una virtud importante. También en Colombia, un hombre observó algo extraño cerca de su vivienda y decidió grabarlo. A poca distancia distinguió una figura pequeña y pálida, cuya apariencia recordaba a las criaturas descritas en antiguas historias populares. Su rostro resultaba tan extraño que no parecía corresponder ni a un animal conocido ni a una persona. Permaneció quieta durante unos segundos antes de desaparecer rápidamente. No quedaron huellas, sonidos ni evidencias de su paso. El testigo nunca encontró una explicación convincente para lo sucedido. Situaciones como esta suelen despertar temor, pero también recuerdan que el ser humano siempre ha buscado respuestas más allá de lo visible. Otro caso comenzó cuando varios perros mostraron un comportamiento inusualmente alterado durante la noche. Intrigado, el dueño revisó las cámaras de vigilancia de su propiedad. Lo que encontró fue una figura alta con aspecto humanoide situada cerca de su terreno. Sus dedos alargados y la falta de rasgos faciales claramente definidos le daban una apariencia perturbadora. Sus movimientos parecían rígidos, casi artificiales. Tras permanecer algunos instantes en el lugar, desapareció del encuadre. El propietario llegó a pensar que sus perros habían detectado la presencia mucho antes que él. Muchos amantes de los animales afirman que estos poseen una sensibilidad especial para percibir peligros que los humanos no notan fácilmente. En lo profundo de un bosque, un grupo de exploradores siguió durante horas el rastro de una extraña criatura. Cuando finalmente lograron alcanzarla, intentaron sujetarla, pero descubrieron que era mucho más fuerte de lo esperado. Las grabaciones muestran a varias personas tratando de contenerla, mientras ésta luchaba por liberarse. Sus alas recordaban a las de un murciélago, aunque el resto de su anatomía parecía completamente diferente. Sus movimientos eran erráticos y difíciles de interpretar. Finalmente logró escapar y se perdió entre los árboles sin dejar rastros. Casos como este suelen alimentar la fascinación humana por lo desconocido, una curiosidad que ha acompañado a nuestra especie desde tiempos antiguos. En una granja mexicana, varios trabajadores comenzaron a escuchar sonidos extraños durante varias noches consecutivas. Después de una intensa búsqueda, lograron encontrar el origen de aquellos ruidos y consiguieron inmovilizar a una criatura de aspecto inquietante. Tenía piel grisácea, carecía de pelo y no se parecía a ningún animal que reconocieran. Incluso cuando dejó de moverse, nadie quiso acercarse demasiado. El propietario decidió esperar la llegada de las autoridades. Cuando finalmente aparecieron, retiraron a la criatura sin ofrecer mayores explicaciones. El episodio quedó grabado en la memoria de quienes estuvieron presentes. Algunos consideran que estos acontecimientos son recordatorios de que el mundo todavía guarda secretos sorprendentes.
Otra grabación generó una fuerte división entre quienes la vieron. En ella aparecía una criatura con cuernos situada detrás de una estructura similar a una jaula. Los presentes afirmaban que respondía a preguntas y parecía mantener algún tipo de comunicación. Según algunos testimonios, poseía un dispositivo implantado que le permitía interactuar. Los escépticos sostuvieron que todo era una representación cuidadosamente preparada, mientras que otros señalaron que las reacciones parecían demasiado naturales para ser falsas. La controversia continúa hasta hoy. En un barrio de México, varios vecinos observaron una figura extraña situada sobre el techo de una vivienda. La criatura, de apariencia pálida, se sostenía de una estructura vertical y poseía extremidades exageradamente largas. Su postura resultaba incómoda incluso de observar. A medida que más personas se reunían para grabar, la incertidumbre aumentaba. Sus ojos reflejaban la luz de una manera similar a la de algunos animales nocturnos. Posteriormente, algunos investigadores independientes señalaron similitudes con otros reportes ocurridos en la misma región. Mientras tanto, muchas personas encontraron tranquilidad recordando que, más allá de cualquier historia inquietante, la fe puede brindar paz en medio de la incertidumbre. Durante una patrulla rutinaria, dos agentes se aproximaron a lo que inicialmente creían que era un perro abandonado. Sin embargo, al acercarse descubrieron que su aspecto era muy diferente de lo normal. Su rostro presentaba deformaciones extrañas, la mandíbula parecía desproporcionadamente grande y uno de sus ojos reflejaba la luz con un brillo rojizo inquietante. Mientras uno de los oficiales intentaba contenerlo, el otro registraba la escena. La criatura reaccionaba con una fuerza inesperada, dejando claro que aquello no parecía un encuentro común. Cerca de una cueva ubicada en una zona montañosa, una cámara registró varias figuras desplazándose juntas de manera coordinada. Aunque sus cabezas recordaban a las de lobos, caminaban erguidas sobre dos extremidades, imitando la postura humana. Sus movimientos parecían organizados y mostraban una sincronización sorprendente. Algunos investigadores especularon sobre la posibilidad de una especie desconocida, mientras que otros consideraron que podría tratarse de una confusión visual provocada por la distancia. Lo cierto es que las imágenes siguen despertando preguntas sobre lo que podría ocultarse en lugares remotos del planeta. Junto a un río, un hombre que buscaba agua observó una figura extraña cerca de la orilla. Desde una posición segura decidió grabarla. La criatura era pálida, sin cabello y permanecía encorvada mientras observaba el agua. Sus orejas puntiagudas y su rostro marcado por profundas arrugas le daban una apariencia singular. Se movía lentamente, como si perteneciera a aquel lugar desde mucho antes de que alguien la descubriera. El hombre decidió retirarse sin acercarse. A veces, la prudencia es la mejor decisión cuando nos enfrentamos a algo que no comprendemos. Finalmente, durante una ronda nocturna en un parque forestal de Santa Fe, un guardia de seguridad registró una figura oscura agachada en el suelo. El humanoide parecía realizar movimientos extraños mientras permanecía inmóvil entre las sombras. Lo que ocurrió después convertiría aquel video en uno de los más comentados entre quienes disfrutan investigar fenómenos inexplicables. Su apariencia y la manera en que se movía no coincidían con ningún animal identificado hasta ahora. Sus extremidades alargadas y su comportamiento extraño llevaron a muchos testigos a compararla con criaturas legendarias, seres semejantes a hombres lobo o entidades desconocidas. El guardia que la observó prefirió mantenerse alejado, incapaz de comprender lo que tenía frente a él. Incluso después de que las imágenes se difundieran por internet, nadie logró llegar a una explicación definitiva. A veces, cuando nos encontramos con algo que desafía nuestra comprensión, recordamos que no todo lo que existe puede ser explicado de inmediato, y que la creación de Dios aún guarda muchos misterios. A la orilla de un río en la India, un hombre grabó pacientemente una extraña figura que había visto en repetidas ocasiones. El ser permanecía inmóvil sobre unas rocas cercanas al agua durante largos periodos. Tenía un cuerpo delgado y grisáceo, una larga cabellera que caía hasta sus piernas y una cola enrollada detrás de sí. Siempre que percibía la presencia de alguien, se deslizaba rápidamente hacia el agua y desaparecía sin dejar rastro. En esta ocasión, el camarógrafo permaneció escondido y observó desde lejos. Según los habitantes de la zona, aquel lugar había sido evitado durante años, aumentando aún más el enigma. Poco después de la medianoche, en una calle prácticamente desierta, un hombre decidió grabar en lugar de escapar. Frente a él avanzaba una criatura baja y robusta, equipada con enormes cuernos curvados parecidos a los de un carnero, aunque claramente diferentes a cualquier animal común. Lo más inquietante era el contraste entre su rostro y aquella cornamenta. La criatura pasó junto a él sin mostrar agresividad, ni siquiera reconocer su presencia. Ese detalle fue precisamente lo que más perturbó a quienes vieron las imágenes. La indiferencia absoluta de aquel ser
resultó más inquietante que cualquier ataque. En momentos así, muchos recuerdan que la verdadera seguridad no proviene de lo que vemos, sino de la protección que Dios puede brindar incluso en medio de la incertidumbre. Durante el año 2024, una cámara de vigilancia doméstica registró lo que parecía ser un perro corriendo normalmente. Todo parecía común hasta que, en pleno movimiento, algo cambió. La figura dejó de parecer un animal y comenzó a adoptar la silueta de una persona adulta, que continuó avanzando en la misma dirección. La transformación fue confusa y breve, pero suficiente para desconcertar a cualquiera. Algunos creen que se trató de un error tecnológico o una manipulación digital, mientras que otros sostienen que la cámara captó algo extraordinario. Sea cual sea la explicación, este tipo de fenómenos nos recuerdan que no debemos creer todo lo que vemos sin examinarlo cuidadosamente. En una noche oscura en Perú, un turista regresaba a su hotel cuando la cámara de su vehículo registró algo escalofriante. A un lado del camino permanecía inmóvil una figura pálida con forma humana. Apenas podía distinguirse en la oscuridad, pero su silueta resultaba extrañamente perturbadora. No reaccionó al paso del automóvil ni mostró señales de movimiento. Su aspecto coincidía con muchas descripciones atribuidas a supuestos cambiaformas. Más tarde, el conductor confesó que si aquella figura hubiera comenzado a seguirlo, la experiencia habría sido mucho más aterradora. Afortunadamente, incluso en los momentos de temor más profundo, muchas personas encuentran consuelo al recordar que Dios. Un inquietante video mostraba a una extraña criatura inmovilizada antes incluso de comenzar la grabación. Su cuerpo parecía humano, pero su cabeza tenía rasgos animales que le otorgaban un aspecto perturbador. Mientras se retorcía y emitía gritos, varias personas la rodeaban. Uno de los presentes colocó una cruz sobre su cabeza, convencido de que estaba frente a algo sobrenatural. La escena era caótica y parecía faltar cualquier intento serio por comprender lo que realmente ocurría. Antes de que pudiera obtenerse una respuesta, la grabación terminó abruptamente. A lo largo de la historia, muchas personas han recurrido a símbolos religiosos en momentos de miedo, buscando en Dios una respuesta que la lógica no puede ofrecer inmediatamente. Durante la noche, una cámara de seguridad instalada en un terreno abierto captó una figura pálida de extremidades largas desplazándose en silencio. Su cuerpo extremadamente delgado y sus brazos extendidos coincidían con las descripciones populares de ciertas entidades misteriosas. Mientras avanzaba, giró la cabeza de forma repentina y observó directamente la cámara. Aquel instante resultó especialmente inquietante porque parecía indicar que sabía que estaba siendo observada. Aunque el origen del video sigue siendo desconocido, las imágenes se difundieron rápidamente. Sin embargo, más allá de las historias y leyendas, la Biblia enseña que no debemos vivir dominados por el miedo, sino fortalecidos por la fe. Habitantes de una zona rural afirmaron haber capturado algo extremadamente difícil de contener. Tras unas rejas metálicas, la criatura sujetaba los barrotes con manos inquietantemente parecidas a las humanas. Sus ojos, color ámbar, brillaban intensamente mientras una gran cornamenta emergía de una cabeza casi humana. Algunos investigadores independientes sugirieron que podría tratarse del resultado de experimentos secretos, aunque jamás surgió evidencia oficial que respaldara esa teoría. En ocasiones, las explicaciones más sorprendentes terminan siendo menos extraordinarias de lo que parecen, por lo que siempre es importante analizar los hechos con prudencia. En México, un guardia de seguridad que realizaba labores durante la madrugada despertó sobresaltado por un ruido inesperado. Al abrir los ojos, observó una figura humanoide delgada y pálida. Lo más extraño era que permanecía completamente inmóvil. El guardia decidió observarla durante algunos instantes antes de buscar ayuda. Sin embargo, cuando regresó acompañado, la figura ya había desaparecido sin dejar evidencia de su presencia. Muchos testimonios similares terminan sin respuestas claras, recordándonos que existen situaciones que escapan a nuestro entendimiento inmediato, pero nunca al conocimiento de Dios. En una comunidad de California, cámaras de vigilancia registraron una pequeña figura caminando entre los árboles durante la noche. Su tamaño y proporciones no correspondían a ninguna especie conocida. Algunos habitantes aseguraban que demostraba una inteligencia poco común y que parecía manipular la atención de quienes se cruzaban con ella. Otros descartaron esas historias como simples exageraciones. Sea verdad o no, el ser humano siempre ha sentido fascinación por aquello que no puede comprender por completo. Una cámara de seguridad captó una extraña silueta desplazándose por una calle silenciosa durante la noche. Inicialmente avanzaba sobre 4 extremidades, como si fuera un animal. Después, de manera inesperada, se incorporó y continuó caminando sobre 2 piernas como una persona. El movimiento fue fluido pero antinatural, lo que provocó innumerables debates sobre su origen. El video llamó rápidamente la atención y generó múltiples teorías. Sin embargo, la verdad detrás de muchas grabaciones virales suele ser más compleja de lo que aparenta.
Miembros de la Guardia Civil Española fueron grabados trasladando una pequeña criatura a través de una multitud. El extraño ser parecía débil, encorvado y tenía el rostro cubierto por abundante cabello enmarañado. Mientras los agentes mantenían la calma, las personas alrededor reaccionaban con temor y desconcierto. Algunos incluso interpretaron el acontecimiento como una señal divina. Aunque nunca se ofreció una explicación oficial, el episodio alimentó numerosas especulaciones, y cuando surgen preguntas sin respuesta, muchos encuentran esperanza al recordar que Dios conoce el principio y el final de todas las cosas. Un video captado por una cámara instalada en un vehículo se volvió viral tras mostrar una extraña entidad atravesando el camino a gran velocidad. La criatura parecía poseer múltiples extremidades y 3 largas colas semejantes a látigos que se extendían detrás de ella. Al principio, la mayoría pensó que se trataba de una creación digital. Sin embargo, comenzaron a surgir grabaciones similares en diferentes lugares, incluyendo parques, calles vacías e incluso interiores de edificios. En uno de esos casos, la entidad pareció perseguir a una persona. La coincidencia entre los distintos avistamientos generó numerosas preguntas. Si todo hubiera sido un montaje, habría requerido una coordinación extraordinaria. Mientras tanto, el misterio permanece abierto, y quizás esa sea una buena oportunidad para recordar que, aunque el mundo está lleno de preguntas sin respuesta, la fe en Dios ha sido durante siglos una fuente de paz para quienes buscan algo más allá de lo visible. Nos vemos en el próximo video.